Primero que nada, bienvenidas chicas a la primera. ¿Qué pasó? Ok, bienvenidas a la primera sesión, chicas. Judith, ¿es tu audio? Sí, ¿se escucha? Sí, ¿no? Sí, sí, se escucha. A Ya, ver, ok. un ratito. Sí, ¿se me escucha así, no? Sí, Judith, se te escucha bien. Sí. Ah, ya. Bueno, buenas noches, chicas. Como dijo Yasmín, es la primera sesión del Club Tratamiento de Aguas. El tema en general, el tratamiento para la remoción de metales pesados. En esta ocasión, el paper ganador fue de Nayeli. Y el tema que nos va a presentar es la eliminación de iones de metales pesados, de aguas residuales, mediante estructuras de imidazolato. Bueno, esperemos que haga su ponencia, Nayeli, y luego de ello pasamos a las preguntas que ustedes han formulado, chicos. Muchas gracias y podemos empezar, Nayeli. Ya está bien. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, en esta oportunidad yo voy a dar inicio a la sesión número 1. El tema a tratar, como ya lo dijeron, es tratamiento para la remoción de metales pesados. El paper elegido lleva por título Eliminación de iones de metales pesados de aguas residuales mediante estructuras de imidazolato de zeolita. Lo que vamos a hablar el día de hoy va a contener los datos del artículo, el resumen, la introducción, el procedimiento experimental, los resultados y discusión y las conclusiones. Bien, los datos del artículo. Este artículo fue sacado de la revista Science Direct. El año de publicación fue el 2018. El país de origen es China. Ya tenemos el DOI que nos va a llevar el enlace de este artículo. Los autores fueron 6 personas. 5 de ellos pertenecen a la Universidad de Tecnología Química de Beijing. Ellos son Yang Wanga, Xiaofei Zhenga, Lingding Guoa, Yang Wing Lang, Liang Liang Zhanga y el sexto autor, que es Dafeng Caoa, pertenece al Instituto de Física de Altas Energías de Beijing. Bien, en resumen, este artículo científico lo que busca o tiene como objetivo es eliminar los iones de metales pesados, principalmente el ion plomo 2+, y el ion cobre 2+, de los efluentes de aguas residuales industriales. Asimismo, también hace una síntesis de 2 absorbentes porosos, que son el CIF8 y el CIF67. Estas son las estructuras de imidazolato de zeolita. Estas las utilizan para eliminar estos 2 iones de metales pesados de las aguas residuales. También los autores han determinado las capacidades de absorción de estos 2 absorbentes. En el caso para el ion plomo 2+, alcanza una capacidad de absorción de 1119,80 y para el CIF67 de 1348,42, ambos en miligramos por gramo, mientras que 454,72 y 617,51 miligramos por gramo fue para el ion cobre 2+. También lo que concluyeron los autores es que estos 2 absorbentes son excelentes candidatos para la eliminación de iones de metales pesados presentes en las aguas residuales industriales. Bien, en la introducción tenemos, como sabemos, ya desde hace muchos años, con el rápido desarrollo de la industrialización, se ha afectado de una manera, o se ha incrementado, o se ve un daño terrible en el medio ambiente, como también en la salud de las personas. Esto se da por la contaminación de iones de metales pesados presentes en las aguas residuales. Los iones que se encuentran en estas aguas residuales, los principales son los iones de plomo, mercurio, cadmio, cromo, zinc y cobre.
Las principales fuentes tenemos a la minería, a la fundición, a la galvanoplastia, a la fabricación de baterías, a la impresión textil y a la industria de cueros. Esto afecta de una forma directa a la salud pública, por ende es necesario eliminar estos iones de metales pesados que se encuentran presentes en las aguas residuales. Ahora, en este artículo de investigación, pues se han enfocado en 2 iones de metales pesados que son el plomo y el cobre. Estos iones, el plomo, por ejemplo, destruye el sistema hematopoyético. Asimismo, genera daño en el cerebro central, en el riñón y en el hígado. Y pues esto conduce a la anemia, a la encefalopatía y a la hepatitis. En el caso del cobre, daña el sistema nervioso y afecta especialmente el hígado, la vesícula biliar y conduce a la neuritis y cirrosis. Como sabemos, para la eliminación de metales pesados existen diferentes métodos. Aquí les voy a mostrar algunos métodos convencionales que se utilizan para eliminar estos metales pesados. Tenemos 6 métodos. El primero es la precipitación química con hidróxidos y sulfuros o sulfuros. La precipitación química es un método que se utiliza más que nada en los procesos industriales. Es sencillo de operar, es económico, sin embargo, genera gran cantidad de lodos. Asimismo, también cuando se utilizan los hidróxidos, estos tienen bajo costo y se puede controlar con mayor facilidad el pH, y de esta forma los precipitados se pueden eliminar mediante la floculación o sedimentación. Ahora, en el caso del intercambio iónico, este proceso pues se da a través de, existe un intercambio de iones de una solución, se transfieren a un sólido. Este sólido a su vez libera otros iones de un tipo diferente, pero que tiene la misma carga. Este método lo que pretende hacer es recuperar el valor del metal y también se genera una producción menor de lodos. Ahora, en la absorción por materiales de carbono porosos, es un método convencional mayormente usado. Este método hace uso de absorbentes. Estos absorbentes en su superficie van a absorber, valga la redundancia, sustancias o, como en este caso, va a absorber los iones de metales pesados y de esa forma van a poder ser removidos de las aguas residuales. Ahora, el proceso de coagulación y floculación. Aquí se pretende desestabilizar los coloides, que son los sólidos suspendidos que se encuentran en las aguas residuales. Posteriormente, estos se aglomeran mediante la floculación y luego, de acuerdo a la gravedad específica que tienen, van a poder sedimentar. La electrodiálisis es otro método que puede remover los componentes iónicos de soluciones acuosas empleando membranas permeables. Como el caso de las resinas, que generan también el intercambio iónico y que tienen una baja permeabilidad. Ahora, la filtración por membrana, esta es un método que presenta altas eficiencias. Sin embargo, también genera gran cantidad de lodos. Estos lodos contienen metales y esto ocasiona que no puedan ser, o su disposición final no puede ser la adecuada, ya que en algunas ocasiones a estos lodos se dan usos como de fertilizantes, de abonos orgánicos para el suelo, pero si contiene metales, esto ya no podría ser.
no se podría dar ese uso. Tendría que darse una disposición final adecuada. Ahora, en el caso de la filtración por membranas, pues se usan diferentes membranas. Estas van a ser elegidas de acuerdo a sus características, como puede ser su peso molecular o el material que van a estar elaborados estas membranas, que pueden ser sintéticos o pueden ser polímeros naturales. Ahora, este método se utiliza más que nada en la industria alimentaria o cuando se da la producción de hidrocarburos. Bien, ahora les voy a hablar sobre los MOFs y los SIFs. Los MOFs son compuestos organometálicos tridimensionales cristalinos y porosos que están formados por la unión covalente coordinada de iones o clústeres metálicos y moléculas orgánicas que son denominadas ligandos. Estos MOFs se caracterizan por tener altas áreas superficiales entre 1000 a 10.000 metros cuadrados por gramo. Como se observa en la imagen inferior, ahí tenemos a los iones metálicos o clústeres y se le adiciona mediante un enlace covalente a los ligandos orgánicos y forman el metal orgánico, la estructura de metal orgánica que es el MOF. Ahora, los SIFs es una clase de estos MOFs. Estos están compuestos por iones de metales de transición coordinados tetraédricamente, como tenemos al hierro, al cobalto, al cobre y al zinc. Estos van a estar conectados por los ligandos orgánicos, en este caso va a ser el imidazol, y van a formar estructuras tridimensionales. En estas estructuras pues van a contener cationes de metales tetraédricos como el cobalto 2+ y el zinc 2+, los cuales van a estar unidos a estos ligandos mediante enlaces coordinados. El ángulo entre los cationes y el imidazol es similar al ángulo de enlace del sílice del oxígeno y el sílice, que es de 145 grados, en las zeolitas. Tanto los MOFs como los SIFs tienen ventajas, ya que estas estructuras tienen una porosidad más elevada, presentan centros reactivos metálicos donde pueden absorberse o degradarse los contaminantes y presentan una estabilidad térmica y química. En este caso también el artículo ha tratado la síntesis de los absorbentes porosos. En la letra A tenemos a la síntesis del CIF8 y en la letra B tenemos a la síntesis del CIF67. En este caso, el ion metálico, que sería el zinc 2+, se va a unir al metil imidazolato. Esto lo va a llevar a cabo mediante un método solvotermal a una temperatura de 100 grados Celsius por un periodo de 12 horas y se va a formar el CIF8, como se puede observar en la imagen. En este caso, las ventajas que tiene este CIF8 es que presenta un área superficial mayor y también tiene un alto contenido de nitrógeno. Ahora, en la letra B se observa al catión cobalto 2+, que se va a unir al metil imidazolato, también por el mismo método, a la misma temperatura y durante el mismo tiempo, y se va a formar el CIF67. Dentro de las ventajas que tiene es que tiene una mayor conductividad y una mayor estabilidad. Bien, el procedimiento experimental, primero se ha dado la preparación de los absorbentes, posteriormente se da la preparación de las soluciones de los metales pesados. Para la preparación de los absorbentes, en este caso van a ser tanto para el CIF8
y para el CIF-67. Bien, aquí el CIF-8 va a ser sintetizado, como ya lo expliqué anteriormente, por la reacción solvotermal. Esta reacción pues se caracteriza porque se lleva a cabo en solución y además aquí se puede elegir el disolvente que se quiere utilizar. Entre los disolventes que tenemos o los más utilizados está el dimetilformamida, que es el DMF, y el dietilformamida, que es el DEF. En este caso, para la preparación de estos absorbentes se ha usado el DMF. Ya, para el CIF-8 lo que se ha hecho, se ha utilizado el nitrato de zinc hexahidratado en una cantidad de 2,38 gramos junto con el 2-metil, este es el 2-metil imidazol. Este ha sido disuelto en el DMF en 216 mililitros en un vial de 250 mililitros. El frasco ha sido sellado a una temperatura de 140 grados Celsius y esa temperatura se ha mantenido por 24 horas para poder obtener de esta forma el CIF-8. En el caso del CIF-67 se ha usado 2,21 gramos del 2-metil imidazol. Este ha sido mezclado con el nitrato de cobalto, hexahidratado también, y también ha sido disuelto en el DMF en la misma cantidad, a la misma temperatura, pero en este caso ha sido durante 72 horas y se ha obtenido el CIF-67. Ahora, para la preparación de las soluciones de metales pesados, las soluciones de metales pesados se han preparado disolviendo el nitrato de plomo y el nitrato de cobre hidratado. Para ello, se ha disuelto en agua destilada para obtener soluciones de 200 miligramos de ion metálico por litro. Se ha medido el pH de cada una de estas disoluciones. En el caso del nitrato de plomo tenemos el pH de 5,1 y en el caso del nitrato de cobre tenemos al 5,2 de pH. Los experimentos de absorción se han dado por lotes. Estos experimentos por lotes son discontinuos. Lo que nos van a proporcionar es una medida de la eficacia de la absorción en la eliminación de sustancias específicas. Y asimismo, pues vamos a poder determinar la capacidad máxima de absorción. En este caso, se llevó a cabo mezclando una cierta cantidad de absorbente y un cierto volumen de solución de iones metálicos mediante un agitador magnético. Esto, lo que se pretende con los experimentos por lotes es mantener la agitación hasta alcanzar el equilibrio. La cantidad del absorbente fue dada en un rango de 0,1 a 2 gramos por litro. El volumen de solución de los iones metálicos fue alrededor de 200 miligramos por litro y en un rango también de 50 a 800 mililitros. En los primeros 5 minutos se hizo funcionar el agitador magnético a 700 RPM
Esto con la finalidad de que el absorbente se disuelva adecuadamente, para luego ya fijarlo el agitador magnético a 400 RPM. En los experimentos preliminares se mostró que casi todos los procesos de absorción fueron rápidos y también que se mantenía la cantidad de absorción cuando eran en un tiempo de 120 minutos. Y por ende, este tiempo fue denominado el tiempo de equilibrio para la mayoría de los experimentos por lotes. Cuando el tiempo era mayor de 120 minutos, se tenía que sacar 7 mililitros de solución de muestra de la botella en un intervalo de tiempo dado. Este luego va a pasar a ser filtrado con un papel filtro para eliminar el absorbente y finalmente analizar la concentración de iones metálicos en la solución. Para la caracterización de materiales, aquí se utilizó diferentes equipos. Primero se llevó a cabo mediciones de difracción de rayos X en polvo para saber si la estructura del polvo era cristalina. También se usó un difractómetro de rayos X D8 Advance con un ánodo rotante de cobre con una intensidad de 40 kilovoltios y también con una longitud de onda de 1,54178 angstroms para analizar las estructuras SIF. Ahora, la morfología del sólido y las isotermas de nitrógeno a 77 Kelvin se estableció mediante microscopía electrónica de barrido, el SEM, con un equipo Micrometrics ASAP 2020 analizador. Y por último, las concentraciones de iones metálicos se midieron con un espectrómetro de plasma secuencial que fue el ICPS 7500 de Shimatsu a longitudes de onda de 220, 351 y 327,396 nanómetros para el ion plomo 2+, y para el ion cobre 2+, respectivamente. Bien, ahora vamos a pasar a los resultados y la discusión. En este caso, en la figura 1, se puede observar los patrones típicos de la difracción de rayos X en polvo, tanto para el CIF 8 y para el CIF 67. En la figura A se observa que la línea roja y la línea negra es lo simulado, lo preparado antes del proceso de absorción, y la línea azul y la línea magenta es después del proceso de absorción, que fue de 3 horas, tanto para la línea azul para el ion plomo 2+, y la línea magenta para el ion cobre 2+. De la misma forma sucede en la figura B, también se observa lo mismo, pero en este caso es para el CIF 67. Esto lo que nos indica es que los datos experimentales, tanto como los simulados, indica que los CIFs tienen la misma estructura que el monocristal. Están en buen acuerdo. No existe una variación máxima, no se observa una variación máxima, sino se observa que concuerdan ambos datos, lo que indica que pues, los absorbentes son estables y son adecuados para eliminar estos iones metálicos que se encuentran presentes en las aguas residuales. Ahora, en la letra C, en la figura C y en la figura D, primero en la figura C, ahí se tiene la presión relativa y la cantidad absorbida en centímetros cúbicos por gramo.
tanto para el CIF8 y para el CIF67. En aquí se observa que para el CIF8 se tiene una isoterma de tipo 1. Esta es característica, tiene la característica de tener microporos. Estos microporos tienen un diámetro menor de 2 nanómetros, mientras que se observa que en el CIF67 no solo contiene microporos, sino que también al inicio cuando se observa la región de baja presión, ahí se va a observar la existencia de mesoporos también, relativamente grandes. Entonces el CIF67 presenta microporos y mesoporos a la vez. Estos mesoporos tienen un diámetro dentro de un rango de 10 a 100 nanómetros. En la figura D se observa el tamaño del poro en el eje X y en el eje Y el volumen que se incrementa, que va a estar en las unidades de centímetros cúbicos por gramo. Pues aquí se observa que en el CIF8 el incremento del volumen del poro es menor al incremento del volumen del poro del CIF67. Bueno, aquí tenemos dos imágenes que nos refieren que han sido determinados mediante el microscopio del electrónico de barrido, tanto para el CIF8 y para el CIF67. Pues en el CIF8 se observa que la morfología de este absorbente es un hexaedro escamoso, mientras que en el CIF67 muestra una forma óblea. Esto quiere decir que es como una lámina, como una placa fina, mientras que en el CIF8 el hexaedro tiene una capa más gruesa. Aquí en la figura 2 tenemos, en la letra C y D tenemos a los espectrogramas de los absorbentes que se han sido recogidos antes y después de que absorbieran los iones metálicos que son el plomo 2+ y el cobre 2+. Primero en la figura A y B se observan los colores de los absorbentes. Aquí existe un cambio aparente antes y después de la absorción. Aquí se observa el CIF8 que ha sido sintetizado, el que se ha obtenido. Aquí el CIF8 ya cuando ha absorbido el plomo, y aquí el CIF8 cuando ha absorbido el cobre. Ahora, en la figura B, de la misma forma se observa para el CIF67, también antes de la absorción y después de la absorción. Aquí en los espectrogramas, en la figura C, en la parte superior, se observa lo que sucedió con el CIF8 antes de la absorción y en este caso después de la absorción. Como se observa en el primer gráfico aquí, no se observa picos de plomo ni tampoco de cobre, ya que esto se dio antes de la absorción. En las figuras siguientes, aquí sí se observan picos de plomo y en aquí los picos de cobre. Ahora, ¿por qué se da esta coloración? Es que el CIF8 tiene este color blanco ya que ha sido sintetizado con el zinc y el zinc con el ion zinc 2+, y este ion zinc 2+ tiene el color blanco, por ello tiene esta coloración el CIF8. Ahora, cuando el CIF8 ya absorbe el plomo,
el ion plomo 2+, pues también este ion plomo 2+ tiene una coloración blanca también y no se observa un cambio en la coloración significativa. Sin embargo, cuando absorbe ya el cobre, sí se observa una coloración media turquesa, ya que el cobre tiene una coloración media azul turquesa, algo así, y pues se observa ahí la coloración, sí se observa de forma significativa. Lo mismo sucede tanto para el CIF-67, ya que este ha sido sintetizado con el cobalto y el cobalto tiene un color rosa. Entonces, al ser absorbido al absorber el plomo, pues se observa esta coloración y de la misma forma para el cobre. Y en la figura D sucede lo mismo porque se observan picos tanto de cobalto y como de cobre en los espectrogramas. Bien. En la figura 3, en aquí se va a observar la capacidad de absorción. Esto va a ser de acuerdo a la dosis del absorbente y también va a estar relacionado al tiempo, que va a estar en minutos. Bien, en la figura A se observa la capacidad de absorción del CIF-8, pero para el ion plomo 2+. En este caso, la dosis del absorbente es de 0,1 gramos por litro. Se observa que la capacidad de absorción es mayor y en general se puede observar que mientras disminuye la dosis del absorbente, aumenta la capacidad de absorción. En este caso, los 120 minutos era el tiempo de equilibrio. Cuando se pasa de ese tiempo de equilibrio, también se observa que aumenta la capacidad de absorción. Entonces se podría decir que la capacidad de absorción es inversamente proporcional a la dosis del absorbente. En la figura B se observa el tiempo también en minutos, pero en este caso va a ser el porcentaje de remoción. Y también se observan las dosis del absorbente. En este caso sí, la dosis del absorbente es directamente proporcional al porcentaje de remoción. Y en el caso de la figura C, en aquí también se observa que de la misma forma, sucede de la misma forma, pero en este caso es para el CIF-67. Disminuye la dosis del absorbente y aumenta la capacidad de absorción. Y también cuando aumenta el tiempo, cuando pasa el tiempo del equilibrio que es el 120 minutos, también aumenta la capacidad de absorción. Y de la misma forma sucede con el porcentaje de remoción, sucede de la misma forma. Bien, aquí tenemos una tabla 1 que pues nos va a mostrar las capacidades, la máxima capacidad de absorción tanto para el ion plomo 2+ y para el cobre 2+, pero de diferentes absorbentes. En este caso pues se observa que el óxido de grafeno tiene una capacidad de absorción de 1850 miligramos por gramo cuando es en el caso del ion plomo 2+, y también se puede comparar con el CIF-8 que se ha determinado ya en este trabajo. Se ha determinado que la capacidad de absorción del CIF-8 es de 1119,80. Se observa que es menor al óxido de grafeno, pero es mayor que muchos de los otros absorbentes que se encuentran en esta tabla. Ahora, en el caso del ion cobre 2+, pues se observa que el sílice, la funcionalidad de sílice mesoporosa
presenta una mayor capacidad de absorción, que es de 823,56 miligramos por gramo, y en el caso del CIF8 se presenta que es de 454,72 miligramos por gramo la capacidad de absorción. Como se observa, es menor el resultado que se ha obtenido con este trabajo. En el caso del CIF67, la capacidad de absorción es mayor al CIF8, sin embargo, es menor al óxido de grafeno en el caso del ion plomo 2+. Y de la misma forma sucede para el ion cobre 2+, porque el CIF67 tiene una mayor capacidad de absorción que el CIF8. En la figura 4, en este caso se puede observar la capacidad de absorción también para el ion cobre en el CIF8, que es la figura A, con el CIF8. Tanto en la figura A y B es para el CIF8 y en la figura C y D es para el CIF67. En este caso se observa que también cuando disminuye la dosis del absorbente también se incrementa la capacidad de absorción, como ya lo había explicado anteriormente. Y también la remoción, el porcentaje de remoción es directamente proporcional a la dosis del absorbente. O sea, eso lo mismo se observa en las 4 imágenes. Bien, ahora para la cinética de estas reacciones se tienen dos modelos. El primer modelo es el de pseudo primer orden y el otro modelo es el de pseudo segundo orden. En el modelo de pseudo primer orden, pues se asume que la tasa de ocupación de los sitios de absorción es proporcional al número de sitios desocupados. Ahí se tiene la fórmula, que es el logaritmo natural de las cantidades de iones metálicos absorbidos en el tiempo de equilibrio menos la cantidad de iones metálicos absorbidos en el tiempo de contacto. Esto va a ser igual al logaritmo natural de la cantidad de iones metálicos absorbidos en el tiempo de equilibrio menos la constante de velocidad por el tiempo de contacto. Ahora, si bien es cierto, con este modelo de pseudo primer orden, se va a graficar, en este caso para poder ver si tiene una relación lineal, se va a graficar esta parte, el logaritmo natural de Q sub B menos Q sub T, versus el tiempo de contacto, para poder ver si la relación es constante. Sin embargo, se ha comprobado que con este modelo de pseudo primer orden no se presenta una relación lineal, por ende no es el modelo adecuado que se debe usar durante todo el proceso de absorción. Aquí tenemos una tabla donde justamente se observan los resultados, tanto para la cantidad de iones metálicos absorbidos en el tiempo de equilibrio. Se observa para el CIF8 cuando ha absorbido el plomo, para el CIF67 cuando ha absorbido el plomo y de la misma forma para el cobre. Y se observa que estos datos son los experimentales y estos son los datos calculados, y pues existe una variación abismal, por ende no existe una relación lineal. Entonces se descarta este modelo para el proceso de absorción. Ahora, con el modelo de pseudo segundo orden, se basa en los supuestos de que la tasa de ocupación de los sitios de absorción es proporcional a los sitios desocupados y el número de sitios ocupados es proporcional a la fracción del ion metálico absorbido. Aquí se tienen dos ecuaciones. La primera es la diferencial de la cantidad
de iones metálicos absorbidos en el tiempo de contacto con referente al tiempo de contacto. Este va a ser igual a la constante de velocidad, que va a estar multiplicado por la diferencia de la cantidad absorbida en el tiempo de equilibrio menos la cantidad absorbida en el tiempo de contacto, esto elevado al cuadrado. Esta ecuación es la que se debe de graficar, la cual se va a graficar el tiempo de contacto entre la cantidad absorbida en el tiempo de contacto versus el tiempo. Y ahí sí se logra observar una correlación lineal significativa, lo cual, por ende, se llega a la conclusión que el modelo de pseudo segundo orden es la adecuada que se debe usar para el proceso de absorción. Bien, aquí en la figura 5, pues tenemos justamente las ecuaciones lineales. Se observa acá que se ha graficado el tiempo de contacto entre la cantidad absorbida en el tiempo de contacto por el tiempo de contacto que está dado en minutos. Y ahí se observa la relación lineal. Y también se observa aquí la dosis del absorbente. De la misma forma, en la letra B, en la letra A es para el CIF 8, en la letra B es para el CIF 67 y en ambos es para la remoción del ion plomo 2+. En la imagen C y en la imagen D es la remoción del ion cobre 2+. En la C es empleando el CIF 8 y en la D es empleando el CIF 67. Y también se observa que al aplicar el modelo de pseudo segundo orden, se observan las relaciones lineales para diferentes dosis del absorbente. Ahora, aquí en la figura 6, aquí se observa la difusión intrapartícula. Esto también ha sido estudiado con la finalidad de saber si esta difusión intrapartícula afecta de manera directa en el proceso de absorción. En la figura A se puede observar que para el CIF 8, cuando se tiene una dosis de absorbente de 0,2 gramos por litro, se observa una relación lineal. En este caso va a ser una relación multilineal, tanto para el CIF 8 y para el CIF 67. En la figura B, en este caso, se observa que hay una relación de bilinealidad. En este caso es para el CIF 8 y en el caso del CIF 67 se observa una relación lineal. Sin embargo, en la figura A se observa que la relación lineal es desde el tiempo que inicia, desde un tiempo de inicio hasta un tiempo final. En la figura B se observa que empieza una relación lineal en un tiempo de inicio y de ahí esta relación se vuelve casi constante, tanto para el CIF 8 como para el CIF 67. Las conclusiones que se llegó con este trabajo de investigación, pues se concluye que las capacidades de absorción, tanto para el ion plomo 2+, de CIF 8 y de CIF 67 alcanzan 1119,80 y 1348,42 miligramos por gramo respectivamente, mientras que la absorción saturada para el cobre 2+, para el CIF 8 y para el CIF 67 son 454,72 y 617,51 miligramos por gramo respectivamente, y que son muchos más altos casi todos los demás
que todos los demás materiales porosos que ya se han presentado. También los estudios cinéticos que se realizaron muestran que la absorción del ion plomo 2 y del ion cobre 2 en el CIF8 y en el CIF67 puede estar descrito por el modelo de pseudo segundo orden. Y pues en resumen, estas características anteriores indican que el CIF8 como el CIF67 son excelentes candidatos para la eliminación de iones de metales pesados de las aguas residuales industriales. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Nayeli. Muy buenas. Y bueno, ahora, Yasmin, tenemos por el PPT de las preguntas. Tú lo tienes, Sí. Nayeli, ¿no? Sí, por favor, Nayeli. Muchas gracias por tu exposición. Ya está bien. ¿Le proyecto las preguntas? Sí, por favor. Chicas, cada una de ustedes va leyendo sus preguntas, ¿sí? Hay algunas que creo que ya han quedado claras con la exposición de Nayeli, tal vez otras no. Entonces, van mencionando ellas, ¿sí? Por favor. ¿Se puede observar las preguntas? No, ahora sí creo. Ya. Ahora sí se observa. Sí, ese día. Ya. ¿Cari? Ya. Bueno, muy buena presentación, Nayeli, gracias por la exposición. Bueno, mi pregunta básicamente es, si bien es cierto, el paper habló sobre la remoción de plomo y cobre, pero de manera separada. Sin embargo, sabemos que en la realidad, pues las aguas residuales no solo tienen plomo o cobre, sino tienen diversos iones. Me preguntaba, ¿cómo podría afectar eso a la remoción, bueno, a la absorción de iones por la isolita, isolita ceolítica 6 y 67? ¿Cómo podría afectar? Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, si bien es cierto, este trabajo de investigación, o en ese caso estas estructuras que son el imidazolato de zeolita, recién están siendo estudiadas, ya que en anteriores trabajos se han utilizado, pero no se ha observado el uso con otros iones. Más que nada yo he buscado algunas informaciones y remueven de las aguas residuales los que son iones de plomo y cobre. Si bien es cierto, en el agua residual se encuentran diferentes iones como cadmio, entre otros. Sin embargo, aún se están haciendo estudios de estas estructuras y pues no sabría darte una respuesta exacta de cómo podrían afectar la presencia de otros metales pesados al momento de realizar esta absorción, porque recién se están realizando los estudios. ¿Qué opinas Nayeli? ¿Algún otro comentario Sí. respecto a la pregunta? ¿Algún comentario? A ver, Yo tengo un comentario. dime, Judith, coméntanos. Ya, claro, como yo también he estudiado la parte de la absorción de plomo, bueno, no con zeolita, sino con otro tipo de biopolímero, y esa era una pregunta frecuente. O sea, si tienes en la realidad aguas residuales que tienen un montón de compuestos, otros metales pesados, y no solo metales pesados, ser que tenga otros compuestos orgánicos, que puedan ayudar a la absorción. Entonces, ¿cómo uno sabe cuál es específico, ¿no? Pero entre cada metal pesado, o sea, existe una competencia entre ellos. Cuando se forma el complejo de esta zeolita,
para absorber el metal pesado, competencia entre los metales pesados, y es más específico, o sea, es más afín a uno que a otro. En sí, por eso es que absorbe más en mayor cantidad en comparación de otros. En el caso de metales pesados que tienen la misma carga y puedan estar en competencia. Siempre la afinidad, ya sea por carga electrónica, por la forma en que se va a posicionar dentro de la molécula, afecta mucho. Es específico. Sí hay mayor afinidad de uno con otro y por eso se ahí. Ahora, otra cosa es que si aparte de otros iones, o sea, de otros metales pesados, hay otro tipo de compuestos, como compuestos que puedan dificultar esa absorción, ahí sí sería otro tipo de investigación. No tanto ya por competencia entre los mismos metales pesados, sí como tal vez se forma otra molécula con compuestos orgánicos o haya otra interferencia. Ese era mi comentario. Gracias, Judith. Claro, exacto. Va a depender mucho de la afinidad que tenga con el absorbente. También va a depender muchas veces el tamaño de este ion, ¿no? El radio iónico que tengan los iones. Muchas veces ese radio va a tener una mejor conectividad con el absorbente, ¿no? Con el tamaño de los poros. Entonces, eso también va a influenciar bastante a qué metal va a absorber con mayor proporción. Claro, la carga eléctrica también, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que tiene mucha afinidad con los iones divalentes, entonces probablemente también va a absorber otros iones divalentes, ¿no? Y tal vez quizás no tanto otros iones trivalentes, quizás va a tener un mayor tamaño y no va a poder entrar en el tamaño de los poros, ¿no? Por eso también es importante qué tamaño tienen los poros. ¿Alguna otra opinión al respecto, chicas? Yo O pasamos sí, disculpe, mi duda era si es que, por ejemplo, estos absorbentes tienen cierta capacidad de absorción. Entonces, en base a lo que mencionan, de que tengan mayor afinidad a uno que otro ion. Por ejemplo, si es que quisiéramos absorber plomo, pero estuviera otro ion que sea tenga mayor afinidad, entonces se podría llegar a su máxima capacidad de absorción del absorbente y ya no poder absorber el ion que queremos. ¿Podría ser también de esa manera? puede llegar a un límite, ¿no? Puede llegar a un límite, ahí va a depender también si tal vez ese absorbente pueda ser reutilizado, una vez limpiado y otra vez poder utilizarlo y que siga absorbiendo. O también si se puede recuperar los metales que han absorbido, ¿se podría? Claro, bueno, en este caso si el metal tiene un valor económico. Claro, por ejemplo, bueno, yo he trabajado poco con el absorbente, con el alginato, y sí se podía recuperar. Casi siempre estos iones se disuelven a pHs ácidos, entonces lo que se puede hacer es colocar el absorbente, ¿no? En un medio ácido, entonces va a empezar el proceso contrario a la absorción, la desorción, entonces va a empezar otra vez a eliminar, ¿no? a los iones que tiene absorbido. Entonces acá tendría que haber otro estudio, ¿no? De ese proceso, colocar estos absorbentes en un medio ácido, porque ahí el pH, si no me equivoco, es a 5, ¿verdad, Nayeli? Ese pH es donde se produce la mayor capacidad de absorción. Sí, para el CIF8 es 5.1 y para el CIF67 es 5.2. Son un medio ácido, entonces lo que se podría hacer ahí es colocarlo en un medio ácido y ver si se produce o en qué cantidad, ¿no? Se puede recuperar el metal. Tengo otra pregunta. Acerca de los poros que estuvieron hablando, ¿eso tiene que ver mucho con la área específica, la que está expuesto el metal con el absorbente? ¿O no es otro? A ver. Sí,
la relación que tiene el tamaño de poro es directamente proporcional al área superficial. En el caso de los microporos se utilizan mayormente para, bueno, se necesita que sean microporos para el tratamiento de aguas residuales, o pueden ser mesoporos también, pero macroporos ya no. Claro, entonces se debe a su área específica, porque mientras más chiquito es, tiene mayor área y entonces absorbe más. Sí, exacto. Dice el lugar, tiene, por decir, tiene más lugar donde absorber y eso va a favorecer. Porque, bueno, va a tener mayor eficiencia que los que tienen mayor poro. No tanto creo que sería con el tamaño en sí del poro, sino con el tamaño de la partícula en general. Ah, O no sé, a ver, ¿alguna otra opinión? O sea, claro, exactamente. Sería con el tamaño de la ciolita, ¿no? Que puedes pulverizar la ciolita y pues, claro, como tú dices, menor tamaño va a tener una mayor capacidad de absorción, ¿no? Porque va a tener una mayor área superficial. Y eso superficial, sí, y por eso creo en uno de los que presentó Nayeli, ahí se veía como a menor, creo que a menor concentración había una mayor absorción del metal pesado, o un menor daño, creo que por ahí estaba. Lo vi. Sí, a menor dosis. Dosis del absorbente era mayor la capacidad de absorción. Claro. Y como tú dices, el área especial tiene que ver mucho. El área superficial, ¿no? Mayor capacidad. Okay. Bueno, sí, a la siguiente pregunta. Katia. Me siento que exposición. Bueno, creo que se acaban de comentar ahorita, pero igual lo vuelvo a replantear. ¿Por qué la cantidad de absorción del plomo más 2 en el SIT 8 y también en el SIT 67 es mayor a medida que desciende la dosis del absorbente hasta 0,1 gramos por litro? Si en ese caso el porcentaje de eliminación mayor se obtuvo cuando la concentración de absorbente es superior a 0,1 gramos por litro. Esa fue mi primera pregunta. sí. Bueno, como ya lo habíamos explicado, creo que ahorita, también influye, así como lo dijo Yasmín, el tamaño de la partícula en sí y el área superficial. También, pues se podría decir que cuando se tiene esta dosis del absorbente, el adsorbato, que en este caso es el adsorbato es lo que contiene la molécula que se quiere absorber, va a ser excesivo, es decir, va a haber una mayor cantidad de estos iones plomo 2 más, y ahí pues cuando se tiene la mayor cantidad absorbida, ya se dice que se tiene la capacidad o la máxima capacidad de absorción, cuando ya se ha logrado absorber la mayor cantidad de este ion. Entonces, para la dosis del absorbente de 0,1 gramos por litro, esto sucede. Con esta dosis se logra absorber la mayor cantidad de este ion plomo y por ende tiene la máxima capacidad de absorción. Ya estoy comprendo. Y mi siguiente pregunta era, ¿a qué se debe la variación del color de los absorbentes antes y después de la absorción de los iones Pb más 2 y cobre más 2? En este caso, ¿existiría alguna relación, como por así decirlo, mayor variación del color sería mayor la proporción de la cantidad absorbida? Bueno, eso también creo que lo expliqué en la exposición. Bueno, al momento de sintetizar tanto el CIP 8 y el CIP 67,
En el CIF8 se ha sintetizado con el nitrato de zinc y en el CIF67 con nitrato de cobalto, y cada uno de ellos presenta una coloración diferente. En el CIF8 el zinc pues tiene un color blanco más o menos, y por eso tiene esa coloración el CIF8 al inicio, antes del proceso de absorción, y de ahí cuando va absorbiendo los iones tanto plomo y cobre, cambia de coloración, ya que el ion plomo también +2 tiene un color blanco y no se observa una coloración significativa. Sin embargo, con el ion cobre sí se observa una coloración significativa, ya que este ion cobre tiene una coloración media turquesa o azulado. Entonces ahí sí se puede observar una coloración significativa, y lo mismo sucede con el CIF67. También el cobalto, como lo expliqué, tiene una coloración rosa, algo así como morado, algo así. Entonces, al momento de entrar en contacto con estos iones, se genera la coloración, cambio de coloración, dependiendo también de la coloración que tienen estos iones, como ya lo dije, y se muestra en la figura que las coloraciones en el CIF67 sí se podían observar de forma significativa. Ahora, referente a la relación, como que a mayor variación de color, mayor es la proporción absorbida, yo considero que no necesariamente eh, la cantidad máxima absorbida depende de la variación de color, ya que, como lo habíamos explicado, creo que tiene otros factores que influyen más para poder saber la capacidad máxima de absorción, como son el tamaño de la partícula, el área superficial que va a tener esta partícula. Creo que ellos son los que determinan la capacidad de absorción. ¿Algún comentario acerca de esta pregunta? No, sí, desconocía eso que mencionaba de que cada ion tenía un color respectivo. Entonces ya comprendí esa parte. Más bien, gracias. Ya. A ver. Yo sí tenía una duda, disculpen. Dale, Jocelyn. Mi duda era enfocada a, por ejemplo, cuando se menciona la capacidad de absorción, tiene una relación indirecta, ¿no?, con la dosis del absorbente, pero cuando se habla del porcentaje de remoción, se habla de una relación directa, ¿no? O sea, mayor porcentaje de eliminación, a mayor dosis, mayor porcentaje de eliminación o de remoción. Entonces, ¿por qué es que se da de uno en unos directamente y en el otro es indirectamente? Esa parte no me queda muy clara. No sé si claro, la capacidad de absorción se refiere en sí al CIF, ¿no? Pero entonces el porcentaje de eliminación se está refiriendo a la solución, o sea, ¿cuánto es que se está eliminando de este ion de la solución? Algo así, porque no me queda muy claro. Bueno, en este caso sería, como lo dijiste, en el caso de la remoción es directamente proporcional a mayor dosis del absorbente, se tiene una mayor remoción. Pues, a ver cómo lo explicaría. Creo que la dosis del absorbente, si tiene una mayor concentración de esta dosis del absorbente, pues se va a poder remover una mayor cantidad de ion, en este caso del ion plomo y del ion cobre que se quería remover de las aguas residuales. O sea, si se tiene una mayor concentración, se va a poder remover un porcentaje mayor de estos iones. A ver, pondríamos la gráfica para poder observarlo. A ver. Nayeli, ¿podrías colocar la gráfica, por favor? Ya ver.
Sí, se observa, ya está la gráfica. A ver, bueno, relacionado a la capacidad de absorción, en sí te da el dato de qué cantidad, en este caso serían qué miligramos No, de... esta no es. ¿Esa no es? A ver, esta. A la que se refieren es esta. Sí, es esta. Ya, entonces, cuando te hablan de capacidad de absorción, son los miligramos de, de los iones que está absorbiendo por gramo de absorbente, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, ¿por qué cantidad de absorbente? O sea, cuando absorbo tal cantidad de los iones en la solución. Y ahora, acá, claro, en lo que es porcentaje de remoción, tendríamos que ver la fórmula, ¿no? ¿Cómo es que obtienen ese porcentaje para ver por qué esa relación en una es inversa y en la otra es directa? ¿Alguna opinión, chicas? ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando ahí? No hay ninguna opinión, Judith. A ver, ya. A ver, según la gráfica, ahí dice que a 0.1 gramos del absorbente se va, hay mayor capacidad de absorción de plomo. Y en la otra gráfica, que a 0.1 cantidad de absorbente va a haber un porcentaje menor de remoción. Pero cuando se refiere a la remoción, Se refiere a la solución en sí, ¿no? ¿Qué claro, porcentaje ha quedado al final de concentración? Digamos que al principio era de 300 ppm, ¿no? Así. Y al final, después de colocar el absorbente, pongamos que ha disminuido a 100 ppm. Entonces, ahí en sí, el porcentaje de remoción sería la diferencia, ¿no? La diferencia de la concentración final menos la concentración inicial entre el tiempo. Las soluciones, No, ¿no? Las entre el... Dime. Soluciones, digo, de plomo, ¿no? Yo podría comentar algo. Bueno, es acerca de la pregunta de mi compañera. Bueno, en realidad de la absorción, te pregunto por qué es que, a ver, al aumentar la dosis disminuye la absorción. Y también, bueno, lo que se ve arriba, la remoción también. Bueno, yo creo que se debe, ya que alguien mencionó, creo que Judith mencionaba acerca de las cargas electrostáticas, me parece, entre las celitas y el metal. Pienso que al poner mayor concentración, entonces no va a haber un equilibrio, o sea, no va a haber en donde la carga positiva y la negativa se una, no va a haber. Entonces, por eso es que creo que disminuye la absorción y en cambio cuando se coloca 0.1 está en sus condiciones óptimas en donde las cargas fácilmente pueden atraerse y así remover el contaminante. Bueno, no haría mucho sobre eso, pero creo que esa sería mi teoría. Sí, sí, también para a ver acerca de esa pregunta un poquito más. Normalmente, si es que hay una relación o no a una mayor concentración del metal pesado, normalmente, o sea, se utilizan ciertos metales coloreados como el cobalto, que
al entrar en contacto con un metal pesado como el plomo o el cobre, forman complejos coloreados y en esta relación, ¿no? Menos cantidad del ion tiene el complejo de coloración. Si aumentas la cantidad, si tienes más, se forman más complejos, bueno, tienen otra coloración. Eso normalmente cuando tú quieres caracterizar un complejo por espectrofotometría visible, ahí utilizan eso siempre, ¿no? La coloración, la formación de en función de la concentración para ver la mayor capacidad de absorción. Y según eso, puedes verlo, ¿no? Con sus soluciones en el color, ¿no? Bueno, lo que yo veía de ella es que ella preparaba sus soluciones de cobre y tenía diferentes colores. Se medían en el espectrofotómetro. A diferentes coloraciones veías que el complejo tenía diferentes colores. Y era básicamente por eso, por la acción de cada compuesto en función de su concentración. Ese era mi comentario. ¿Yasmín? Sí, Judith, claro. En ese aspecto era, por ejemplo, relacionado al cobre, que se formaban complejos con el amoníaco, ¿no? Que te daba un color azul. Entonces, más o menos, viendo la intensidad de la coloración, veías qué tanto absorbido, ¿no? ¿No? Pero aquí también, o sea, claro, también va ahí el cuestionamiento si está bien, ¿no? La segunda gráfica con respecto al porcentaje de remoción. Porque si supuestamente a la concentración de 0.1 hay una mayor capacidad de remoción, el porcentaje de remoción debería ser también mayor, ¿o no? ¿O qué opinan ustedes al respecto? Sí, O, debería ser. o tal vez tenga que ver con lo que creo que me parece Nayeli, de que, y creo que también al inicio mencionaron, que, o sea, es como que tiene que haber una cierta concentración específica del absorbente. Y esa No, concentración después, sea, por ejemplo, 0.1. Por eso se da una mayor capacidad de absorción. Y claro. No, claro, entonces 0.1 también debería tener una mayor capacidad de remoción, ¿no? En la otra gráfica. Si es que 0.1 es el ideal, ¿no? La ideal concentración que debería tener el absorbente. pues sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creen o no le creen al paper? Entonces hay otros factores también, ¿no? Como mencionó Alexandra. Yo tenía una duda. ¿A qué se refiere? ¿Me escuchan? Primeramente, no sé si me... Sí, Sí, allá. Yo tenía una duda. ¿El porcentaje de remoción se refiere a la cantidad de iones que queda en la solución o a la que se saca de la solución con el absorbente? Porque también dependería de eso, esta relación. claro, buen punto. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, lo estaban viendo de otra manera, en función a... Claro, acá en este caso el porcentaje de remoción, ¿a qué se estaría refiriendo? A la cantidad, Sería bueno, a 0.1 de dosis sería, hay una menor concentración
de iones plomo en la solución. ¿Qué opinas, Nayeli? Pues yo también he estado tratando de entender para el momento de la explicación también, porque así como ustedes, yo también considero que si con la dosis del absorbente es 0,1 gramos por litro se obtiene una mayor capacidad de absorción, debería de ser lo mismo la remoción, el porcentaje de remoción. Sin embargo, aquí en el paper la relación es todo lo contrario, ya que en la dosis cuando disminuye la dosis del absorbente, la remoción, el porcentaje de remoción es mayor. Claro, porque Creo que también podría influir el tiempo de contacto que se encuentre el absorbente con el absorbado. ya, claro, porque ¿cómo entendemos nosotros cuando está removiendo al 60%? O sea que nos está quedando un 40% todavía en la solución de iones. Es así como se entiende, ¿sí o no? Sí. ¿Qué opinas? Sí. O sea, acá, ¿qué nos está diciendo en esta gráfica? Que, por ejemplo, a 2 gramos por litro, ¿no? ¿Dónde está? Es la gráfica B, ¿no? Sí, es la gráfica. Con 2 gramos por litro, o sea, está removiendo casi al 100%. Pero, ¿cómo es posible que remueva casi al 100% si su capacidad de absorción de en el otro, en la gráfica A, es bajísima? ¿Verdad? Ahí no hay una concordancia. Lo cual nos da a entender, chicas, que no siempre porque un paper esté necesariamente en una buena revista, todos los datos de ese paper son correctos. Es por ello que también se fomenta esto, ¿no? De discutir si está bien o no y no creer todo lo que siempre nos dice un paper, porque nos puede estar mintiendo. En todo caso, creo que, no sé, todas podrían, bueno, voy a volver a releer el paper y para ver o el enfoque, ¿no? Que le dan las personas, que le dan los creadores del para ver si es que hay algún error. Muchas veces se ha visto que en otros papers no dan datos certeros, no digo que esté mal, sino que no ponen paso a paso las cosas que Sí, ajá, no. las cosas que estoy diciendo. Ajá. O sea, es como que muy general. Yo estaba buscando un poco de información y encontré algo, pero no sé si será lo adecuado. Creo que también influye el pH. Como lo había dicho Yasmín, cuando se tiene un pH, por ejemplo, en este caso es 5, pues se tiene una capacidad de remoción también alta. Por ejemplo, en el caso del óxido de grafeno, el pH que tiene este óxido de grafeno es 6. Y como se observa en la tabla, este óxido de grafeno para la remoción del plomo tiene una capacidad mucho mayor a este CIF, tanto el CIF 8 y el CIF 67 que se han determinado en este paper. Entonces creo que también podría influir el pH, no sé cómo, más o menos leyendo, averiguando, encontré eso, pero no encontré una explicación exacta de cómo influye en el adsorbato, me parece que es en la solución, el pH. Pero exactamente no sé cómo podría influir. Pero lo que también sucede es que, como comenté, a pHs ácidos los iones están disueltos en mayor cantidad. Entonces, justo ese pH hay una mayor cantidad de iones disueltos. Entonces, por lo que va a haber
el absorbente va a tener una mayor cantidad de iones para absorber. No, es creo que es importante muchas veces el pH. Puede ser que tú lo tengas a un pH muy alto, entonces no vas a tener ningún ion disuelto y por lo que no vas a poder absorber iones. ¿No? Por eso es importante encontrar el pH óptimo donde tú vas a obtener una mayor capacidad de absorción. Y por eso, por ejemplo, aquí no pone el estudio del pH, cómo es que encontró que el pH óptimo es de 5, ¿no? Porque ahí también se tendría que hacer este estudio a diferentes pHs, ¿no? pH 3, 4, 5, 6, 7, y observar a qué pH se obtiene la mayor capacidad de absorción. No, puede ser que ya no lo haya colocado, pero yo creo que sí lo ha hecho para que pueda obtener esos resultados, ¿no? A ese pH obtiene una mayor capacidad. Entonces se podría decir que cuando el pH es ácido, se tiene una mayor absorción. Sí, sobre todo con los iones. Por eso casi siempre se hace siempre una curva y empiezas casi desde 2, 3, 4, 4.5, 5, 6. Y entonces ahí más o menos vas a encontrar un ascenso y un descenso, ¿no? Entonces vas a obtener ahí a qué punto exactamente tú vas a obtener una mayor capacidad de absorción. Porque pudiste también, lo pudo haber hecho a pH 3 o tal vez a pH 6, ¿no? Pero ¿por qué trabajó a pH 5? Porque, claro, yo creo que ha hecho un estudio para ver a qué pH es donde tiene una mayor capacidad de absorción. Casi siempre se hace con los iones estudios a pHs menores a 7, ¿no? Menores a 7 para ver en qué punto es donde obtiene mejor resultado. Sí, Yasmin, porque sí, seguro, como tú dices, en el paper tal vez, pero es casi fijo que, bueno, todos los que han creado el paper han hecho el estudio del pH, de la importancia del pH, ¿no? A ver, dale, Judith, ¿podrías leer ver ese extracto para ver cómo es que lo interpreta el autor? ¿Cómo? Perdón. ¿Ibas a leer un extracto? Ah, sí. Un momento. O podemos, voy a ir buscando y podemos continuar. Queda esa pregunta pendiente. Creo que esa es la siguiente pregunta. Ya, listo. Primero, felicitar a Nayeli por la exposición. Y bueno, aquí viene mi pregunta. En el estudio fueron experimentos tipo batch y yo tenía la duda de que si se podría realizar también el experimento, pero en un proceso continuo o incluso usarlo a escala industrial. Y si se pudiera, ¿qué factores tendríamos que tener en cuenta? Porque como se habla bastante de la dosis y el tiempo, quería saber, aparte, ¿habrá más cosas o solo nos enfocamos en estos factores? Bueno, sí, los experimentos que lo realizaron fueron en tipo batch, tipo lote. Sin embargo, yo he estado investigando. En el caso del tipo batch, pues los procesos son discontinuos, como ya lo había explicado, y entonces aquí se coloca una cantidad determinada de absorbente que va a estar en contacto con la disolución que contiene la sustancia que se va a remover, y pues esas se tienen que mantener en suspensión mediante una agitación para poder alcanzar el equilibrio. Ese es el fin del tipo batch. Ahora, sí se puede utilizar un proceso continuo, por lo que averigüé, puede ser una columna de lecho fijo. También esto sería a escala industrial.
esta columna de lecho fijo se pretende controlar también lo que es la temperatura, uno de los factores, y pues este proceso es continuo porque continuamente va a ingresar a esta columna una disolución de alimentación y pues aquí se va a generar un proceso de transferencia de masa de una fase móvil que sería el absorbible, la sustancia que se va a remover, y pues la fase sólida en este caso sería el absorbente, pero por lo que leí el absorbente era empacado. Y pues esto se puede llevar a escala industrial y la aplicación más práctica es para el tratamiento de aguas también. Y al igual que los otros factores, creo que también es la temperatura. Por lo que leí, es uno de los factores que se controla o que se pretende controlar con esta columna de lecho fijo. Ya, entonces, tú, por lo que te entiendo, por lo que has averiguado, es que un proceso continuo sería más adecuado si lo queremos escalar, porque un batch, por lo que comprendo, sería algo como que, digamos, no se pueden usar tantos volúmenes de agua, ¿no? ¿Eso es lo que te entendí o estoy equivocada? No. Es que en el caso del tipo batch se pretende tan solo alcanzar un equilibrio y tiene que haber una agitación constante. Es casi como si tendría que ser manual mediante un agitador magnético, como lo expliqué, como lo hicieron en el paper. Utilizaban un agitador magnético y era tantos RPMs. Tenían que mantener esa agitación para que se pueda alcanzar el equilibrio. Ahora, en el caso de la columna de lecho fijo, por lo que investigué, es un proceso continuo. No se necesita tanto la manipulación de uno mismo, sino que a escala industrial pues ya se tiene un control mediante sensores o mediante un controlador en sí que ya pues va a hacer el control de este proceso para que sea continuo al momento de adicionar una disolución. Continuamente va a ingresar a la columna. Entonces, en aquí va a haber un proceso de transferencia de masa, así decía, y sobre una fase móvil, que va a ser el absorbible, que va a contener la sustancia a remover, y la fase sólida, que va a ser el absorbente, en este caso va a ser en forma de empacado. Eso es lo que yo investigué. Ay, genial. Muchas gracias. Gracias, Nayeli. Se generó una duda. ¿Se me escucha? Sí. Mira, justo encontraba lo que estaban comentando hace un momento de los que y mencionaban de que casi el 100% del plomo 2 se elimina de las aguas residuales, excepto a dosis de 0,1 gramos por litro. Esa es mi primera duda. Porque si, como ya mencionamos en el primer gráfico, señalaban de que la máxima capacidad de absorción era 0,1, y también mencionaban de que, esa es mi otra duda, que para el absorbente CIP67 es excesivo para estos casos, como mencioné. ¿A qué se refiere con excesivo? Bueno, lo que yo entendí que se refería al adsorbato. En este caso, es la solución que contiene el ion metálico, que era el plomo, es excesivo. Es decir, si se tiene una mayor cantidad de estas moléculas, el absorbente va a poder absorber la mayor cantidad hasta que se vuelva saturado, hasta que ya no haya espacios donde va a absorber estas moléculas, entonces va a llegar ahí a su capacidad máxima. Y ahí va a ser ahí ya por eso se dice que con esta dosis se llega a la capacidad máxima de absorción. Eso es lo que yo he entendido.
pero por ejemplo, en el gráfico muestra de que su máxima capacidad de absorción tendría que ser 0,1. Entonces, si nos vamos a eso, supondríamos de que sería la mayor cantidad, donde se generaría mayor remoción. Pero en el paper señala de que se estén presentando se da a concentraciones mucho más altas, el 0,1. Sí, exacto. Justo Judith está buscando esa parte, un pequeño extracto para que vea para ver cómo es que lo está analizando el autor, porque es cierto, ahí en esa Bueno, punto no hay concordancia. ¿Lo encontraste, Judith? sí, pero no explicar yo. Voy a leerlo ya. Y lo que dice, justo lo que estaba mencionando. A ver, un momento. Dice, encontramos casi el 100% de plomo. Se puede eliminar las aguas residuales en estos casos, a excepción de la dosis de 0,1. Lo que significa que el CIP67 es excesivo en estos casos. Dice que en los procesos de absorción de plomo 2, 67 son muchos más rápidos que los del CIP8. Que en los del 67 se demora 15 minutos en alcanzar el equilibrio de absorción. Y si lo ves desde un punto de vista cinético, CIP 67 es mejor, que te da una capacidad máxima de absorción te da uno de 1119.8 miligramos de 1348 con comparación del CIP del 8, que es solo más pequeña que el óxido de grafeno de pocas capas a un pH 6, mientras que es alto que todos los demás materiales porosos. Dice, aunque el óxido de grafeno muestra una capacidad de absorción alta de plomo, cuesta mucho tiempo, 24 horas, en alcanzar el equilibrio de absorción, mientras que el CIP67 solo necesita 30 minutos para alcanzar el equilibrio de absorción. Aquí creo que están viendo también la cinética, la cinética y el pH, cómo están viendo en esa capacidad de absorción. Como lo dijo Nayeli, el tiempo, hay una presión, es excesivo. Es excesivo el CIP67. El CIP67 es excesivo. Eso no, por eso a 0.1 gramos de hay una menor remoción. Bueno, según lo que veo aquí, ¿no? Creo que es eso. Pero igual está un poquito confuso. Bueno, no sé, Yasmín, Nayeli, no sé, este punto no está quedando del todo claro, ¿no? Este punto de esa gráfica. Del porcentaje de remoción, ¿verdad? A ver, pon las gráficas, Nayeli, otra vez. A ver. Por favor. Ahí está la gráfica. Pero hay otro factor, es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿con cuál de ellos se obtiene el tiempo de equilibrio? Es menor. Casi todos inician en 30 y, bueno, no. A ver, el de 0.5 y el de 2 gramos por litro, su tiempo de equilibrio casi empieza en 30, ¿no? Y va de corrido hasta 120. Comparado con los otros, con el, por ejemplo, con el de 0,1, que su tiempo inicia a los 180 minutos. O sea, a los 180 minutos recién obtiene su capacidad de absorción máxima, ¿no? Entonces, ese factor también influiría.
¿Qué opinan, chicas? Pero igual, cierto, sigue viendo ahí no hay una concordancia, ya que prácticamente el de 2 gramos por litro se satura a los 30 minutos, o sea, después de los 30 minutos ya no absorbe más, o sea, la capacidad se sigue manteniendo ahí, es la misma. Sí. Yasmin, no sé si es que había otra pregunta. Si es que no, chicas, podemos tal vez ver bien el tema, ver el paper, porque, o sea, debe de otro enfoque, ¿no? Los autores deben de tener otro enfoque, o sea, es poco probable a veces se confundan porque para publicar un paper tienen por revisiones y así. Creo tal vez Claro, los autores pero pasa, Judith. otro enfoque. Hace ¿Cómo? poquito, pero claro que, Ya. mira, hace poquito, les cuento una experiencia, que estaba buscando un método para cuantificar un antibiótico. Y entonces lo encontré, dije, bien, lo encontré. No, yo confiada, lo empecé a utilizar en el HPLC, pero oh, sorpresa, no, estaba mal porque la fase móvil precipitaba con mi principio activo, entonces el paper estaba recontra mal. Entonces sí pasa, no necesariamente porque esté en una revista debemos de creer todo lo que dice, ¿no? Pero sí, hay que buscar de todas maneras un poquito más al respecto, ¿no? Pero sí suele pasar también, entonces por eso siempre hay que dudar de todas maneras, ¿no? ¿Está bien o no está bien lo que nos está diciendo? ¿Le creemos o no? ¿No? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que dice el paper? Porque en este caso, bueno, desde mi punto de vista no lo tiene, pero bueno, voy a buscar un poquito más y creo que damos nuestra opinión de todas maneras en la siguiente sesión. ¿De acuerdo, chicas? ¿O qué opinen? ¿Hay alguna otra opinión? Queda como tarea para todas. ¿Bien? Creo que hay una pregunta más, pero bueno, o no sé, a ver, voy a pasar. Sí, así es que hay una pregunta más. Ok. Jocelyn, Así esa es mi pregunta. Bueno, felicitarte, Nayeli, y agradecerte por la exposición. Mi pregunta era, ¿cómo se podría justificar que al tener el CIF67 una mayor anchura de sus poros en comparación al CIF8, el CIF67 tenga mayor eficiencia de absorción con respecto al cobre y al plomo? Bueno, ahora que lo mencionaron, creo que me genera un poco más de duda porque como ustedes mencionaron de que, claro, a mayor área superficial, o sea, al tener sus poros más pequeños, va a tener mayor área superficial, entonces va a haber una mayor absorción. Entonces el SIF, en ese caso el que tiene los poros menos anchos es el CIF8, ¿no? Es lo que he entendido. Entonces, ¿este debería tener mayor eficiencia de absorción? Um, A ver, bueno, en el caso del CIF8, pues tiene microporos, así como lo dijiste, que tienen un diámetro menor. Sin embargo, el CIF67 también contiene estos microporos, pero a su vez también presenta mesoporos. Entonces, por ende, el CIF67 presenta una mayor capacidad de absorción. Al tener esto, tanto microporos y mesoporos, pues puede absorber en mayor cantidad estos iones, ya que los mesoporos tienen un diámetro de alrededor de 10 a 100 nanómetros y los microporos de 2 nanómetros, menores a 2 nanómetros.
Entonces esa sería la respuesta, porque en el CIF67 no solo existe la presencia de microporos, sino también la presencia de mesoporos. Ya bien. Sí. Ahí culminaron las preguntas, ¿verdad? ¿O hay otra? Sí, Ah, hay otra. listo. El mío, bueno, ya le he preguntado, me adelanté, pero sí, ya ya. pregunté. Ya listo. Bueno, creo que ahí termina. También agradecerte, bueno, ha estado muy bonita tu exposición, las diapositivas, el PPT y cómo has averiguado más sobre tu tema. Sí, yo también, chicas, quería agradecerles por la oportunidad también. De hecho, fui yo la primera en iniciar las exposiciones. Estuve un poco nerviosa tal vez, pero lo hice de la mejor forma. Traté de averiguar más sobre el tema para poder explicarles con mayor precisión. Sé que en algunas cosas yo tampoco no lograba entender al paper, pero busqué información, espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias por la atención prestada. Bravo.